solo 8 personas viajábamos en el autobús, el chofer y su ayudante. Me alejé un poco rumbo a una piedra. Te voy a contar una historia. Ven conmigo, te la contaré. Y en ese momento me tomó muy fuerte la muñeca apretándome y casi jalándome. Yo me asusté, miré mi muñeca y tenía marcas rojas en donde me apretó para jalarme. El chofer y su ayudante vieron mis marcas y me dijeron que eran duendes del desierto. Linda noche, bienvenidas y bienvenidos a su canal, Ay Nanita. El día de hoy les estaré relatando historias de unos seres místicos y traviesos. Les contaré historias de duendes. ¿Existen realmente los duendes? Hablar de duendes significa transportarnos a un mundo lleno de magia, en lejanos bosques donde impera la fantasía, al que los libros de ficción nos han llevado a través de las historias cargadas de misticismo. Aunque todos hemos visto estos seres en series o películas, es cierto que no hay una explicación científica de que existan, así que pocos han sido los que los han visto o han creído creer. Pero en general, estamos hablando de criaturas mitológicas, fantásticas, de una forma humanoide pero un tamaño pequeño. Es cierto que salen en libros y en la historia de folclore de muchas culturas, por lo que en los lugares no se descarta su existencia. Uno de esos lugares tan místicos y misteriosos es en Yucatán. Los duendes son seres míticos elementales de la naturaleza, son guardianes de los bosques y de estos seres vivos que habitan en ellos y que en algunas ocasiones interactúan con nosotros. Aquí les relato algunas de esas historias que son terroríficas, escalofriantes, especiales para escuchar a solas en su habitación y con las luces apagadas. Así que agarren sus muletos y protecciones porque comenzamos. La primera historia que les voy a contar es la más conocida, yo creo, que en todas las redes, y empieza así. Una amiga de un famoso youtuber que cuenta historias de terror, bueno, todos lo conocemos, es el gran Fep. El youtuber cuenta que esta amiga, tuvo una hermana que nunca conoció. Antes de que ella naciera, previamente, su mamá se había casado con otro hombre, con el cual se casa y se embaraza. Y de esta relación nace esa hermana. Su mamá se da cuenta de que está embarazada y de repente, cuando ella se despierta, se da cuenta que en su cabello tenía trencitas, pero de una forma extraña. Ella pensaba que a lo mejor, en las noches cuando estaba dormida, algún reflejo natural la empujaba a hacerse las trenzas mientras dormía, algo así como sonámbula o algo así, ¿no? Entonces despertaba y ella se las deshacía. Se le hacía raro porque era una trenza algo inusual. Ella la deshacía y seguía con su vida normal, ¿no? Día a día. Con el tiempo, pues ella confirma que sí, en realidad sí estaba embarazada. Y empieza a pasar el tiempo y los sucesos de las trenzas continúan. De hecho, aparecían con más frecuencia conforme se acercaba el momento de que ella diera a luz. Pasa el tiempo y nace su bebé. Era una linda niña y ellos vivían en un pueblo allá en Veracruz, donde tenían una casa más o menos grande, pero estaba un poco retirada de la ciudad. Un día estaba con la bebé de unos pocos meses, casi acababa de nacer, y un día la señora escuchó que pasó el chatarrero. El chatarrero es una persona que pasa por las calles pidiendo a que le compren la chatarra. Y tenía una estufa vieja que quería que el señor se lo llevara. Entonces ella va y deja a la bebé en el Moisés y le habló al chatarrero. Esta persona entró, cargó con la estufa, que les diré tardaría 10 o unos 15 minutos. Carga con la estufa y se la lleva, ¿no? Cuando se va el chatarrero, ella va a ver a la bebé y la bebé ya no estaba en el Moisés, había desaparecido. Obviamente se puso como loca, le habló a su esposo y su esposo salió del trabajo, pues imagínense, ¿no? Asustados al llegar a su casa. Empezaron a buscar a la bebé. Ya habían pasado varias horas y le hablaron a la policía y le hablaron a la familia. Pues se hizo una gran búsqueda y encontraron al chatarrero.
Obviamente él ni siquiera sabía que había una bebé en esa casa. No había ni una persona cercana o alguien que hubiera estado cercano el día de la desaparición o la hora a la que la bebé había desaparecido. Bueno, pues al final ellos no encuentran a la bebé. Bueno, pues la situación entre ellos no se pone bien. El esposo, pues como fue tan grande ese evento, terminaron la relación y se divorciaron. Muchos años después, esta mujer conoce a otra persona, a un buen hombre. Bueno, pues con él se casa y se van a vivir juntos. Es donde nace esta amiga del youtuber, ¿no? Donde ellos vivían eran unas casas iguales, así como en el pueblo anterior, pero vivían como en una ranchería más o menos, ¿no? Estaba como dos casas. Una donde vivía la mamá, o sea, la suegra de la señora, ¿no? Y una casa que era una casa muy pequeñita. Y ellos vivían en otra casa más amplia, pero estaban conectadas como con un tipo de pozo, ¿no? Ella un día se despierta y se da cuenta que tiene de nuevo esa trenza en el pelo. Lo primero que piensa es que tal vez está embarazada nuevamente. Y en efecto, otra vez está embarazada. Bueno, entonces ella empieza a hacer su mismo ritual de siempre. Cada cierto tiempo se le aparece una trenza y ella la deshace, igual que en la anterior vez, ¿no? Un buen día, ella estaba sentada en el pozo deshaciéndose la trenza y en eso llega su suegra, que era una mujer grande, pero ella tenía un detalle. La señora estaba ciega, pero como que ella ya tenía bien medido el espacio y tenía esas sensaciones que todos sabemos que cuando te falta un sentido los otros se agudizan, ¿no? Se sienta con ella y le pregunta, oye, ¿qué haces? Porque la señora ciega sí sentía como el movimiento de la muchacha cuando se deshacía la trenza, ¿no? Y ella le contesta, ay, es que despierto y tengo una trenza. Inevitablemente siempre amanezco con ella. Me la deshago y pues ya entrada, pues la muchacha le empieza a contar la historia anterior a su suegra, ¿no? Le dijo que había perdido una niña y que en el anterior embarazo también amanecía con esas trenzas y que por eso ella se había dado cuenta de que estaba embarazada. La señora le dice, son los chaneques. Los chaneques es como le dicen así a los duendes o aluches allá por Veracruz, Yucatán, para allá para el sur de México. La señora le dice, los chaneques se quieren llevar a tu bebé, te están acicalando, así como acicalan a los caballos y a otros animales para cuando nazca llevarse al bebé. Y esto tenemos que evitarlo. Obviamente, pues la pobre mujer, ante la experiencia que había tenido cuando perdió a su primer bebé, se espantó muchísimo. Le pregunta a su suegra, ¿qué tengo que hacer? Ella, pues no le contesta nada y simplemente se va. Conforme avanzó el embarazo, ella tenía como 7 u 8 meses. La suegra le pidió que comprara un tequila, cartas y cigarros. Y la mujer de inmediato fue a buscarlos. Y entonces esa noche, que no estaba el marido por cuestiones de trabajo, ellas se habían quedado solas en esas casas dobles. La suegra le dijo que tenía que ir a dormir con ella a su casa, que solamente era como una habitación así pequeña y ya, y la parte principal era la otra casa. Entonces la suegra le dice que se acueste en la cama. Y sobre la mesa principal, que estaba a unos pasos, deja las cartas, pero no deja el paquete de cartas cerrado, sino que abre el paquete de cartas y empieza a jugar como con la baraja y las deja así como servidas, como si previamente alguien ya hubiera jugado con ellas. Pone el tequila, los caballitos de tequila, los cigarros y unos cerillos y deja todo así como abierto, lo deja sobre la mesa. Y la señora ciega le dice a la muchacha, no te preocupes, tú duerme. Entonces ella se acuesta hasta que la vence el sueño y se queda totalmente dormida. De repente, ya en la madrugada, se despierta cuando siente que una mano se está acercando a su rostro y le cubre la boca. Ella abre los ojos y ve que esa mano es la de su suegra. La señora le presiona la boca y le hace así. Shh. Le dice súper quedito, no grites, no te espantes. Y ella se quedó así como que
está pasando? Y en eso, ella empezó a escuchar ruidos, y en la mesa estaban dos seres. Uno evidentemente era un macho, y el otro evidentemente era una hembra. No eran humanos y no eran enanos. Su cuerpo era como el de nosotros, pero con un torso más pequeñito, casi parecía como humanos. Y sus piernas eran larguísimas, tanto que las rodillas quedaban casi así a la altura de la cabeza, cuando estaban sentados, o sea, así, ¿no? Y las piernas eran enormes, larguísimas, y ellos estaban desnudos. La que era como una hembra tenía unos pechos así como colgados, caídos. El que era un macho tenía genitales tal cual. Tenían pelo, pero no cabello, como nosotros, sino un pelo largo así en el cuerpo. Tenían la espina dorsal así como saltada, como muy delgaditos. Las manos muy largas y extrañas. De piel pálida como humana, pero muy pálida. Y estaban como tratando de imitar lo que hacemos los seres humanos cuando jugamos con las cartas. Tomaban las cartas y trataban de jugar como lo hacemos nosotros, y se desesperaban. El macho golpeaba la mesa desesperado de no entender cómo se jugaba. Tomaba las cartas, se las arrebataban, le pegaban a la mesa y trataban de servirse tequila y lo regaban. Trataban de encender los cigarros, trataban de encender los cerillos y no podían. Y de repente gritaban. Era tan grande la desesperación que no podían hacer las cosas como nosotros los humanos, que gritaban. Entonces la muchacha embarazada no podía creer lo que estaba viendo. Estaba totalmente aterrorizada. La señora le fue soltando poco a poco la mano de la boca. La dejó ahí, acostada en la cama, viendo tan impresionante escena. La anciana tenía un pedazo de madera que había dejado previamente detrás de la puerta. Se acercó y tomó la madera. Se acercó lentamente hacia los seres caminando. Y los seres, en ese momento, sin pararse de la mesa, la voltearon a ver y le gritaban como viéndose descubiertos. Y esta señora se acercó con la mano hacia enfrente, así que pescó uno que parecía como hembra de los pelos que tenía y de la piel, la pescó. Y con el palo empezó a darle con la tabla. ¡Pam! ¡Pam! Empezó a pegarle y ella chillaba. El otro ser pataleaba como tratando de defenderla y también le pegaba. O sea, la cieguita le empezaba a dar palazos al aire y pues los lastimaba, ¿no? Y entre la pelea los seres se caen, empiezan a patalear al piso y salieron corriendo. ¡Rapidísimo! Dice que la puerta se abrió. Estos seres tiraron las sillas y todo lo que estaba a su paso. Dejaron un desorden absoluto. Se fueron corriendo hacia la inmensidad de la noche. Su suegra le dijo: hija, nunca más te van a volver a molestar. No le volvieron a salir trenzas y la bebé que nació era la chica con la que el youtuber salía. Estos seres no son humanos, no son fantasmas, pero sea lo que sea, yo solo pienso que son extremadamente peligrosos. Esta historia se llama Los Duendes del Desierto. Esta historia es de acá de mi tierra. La historia empieza así. Les platicaré algo extraño que me ocurrió cuando viajaba en un autobús por el desierto de Sonora. Yo no vivo en Sonora, por eso es que no sé la ubicación. Solo iba rumbo a las playas de Puerto Peñasco de vacaciones, a eso de las 6 de la tarde. Ya faltaba poco para oscurecer, cuando se poncha una llanta del autobús y se detiene en pleno desierto. Bajó el chofer y su ayudante a cambiar la llanta y a revisar el autobús. Iba con poca gente, solo 8 personas viajábamos en el autobús, el chofer y su ayudante. Bueno, en total éramos 10. Lo supe porque después tuve que contar a cada una de las personas. El autobús se detuvo. Algunos bajamos del autobús a fumar, unos a platicar. Me alejé un poco rumbo a una piedra. Encendí un cigarro, cuando a un lado de mí, muy cerca,
estaba una persona como una niña, pero con facciones de una persona grande. Ella me habló y me dijo: te voy a contar una historia. ¿Quieres que te la cuente? Yo vivo aquí. ¿Quieres que te cuente una historia? Su voz sonaba como una persona adulta, o como si fuera muy segura de sí misma. Yo la miré y le dije: sí, si me la quieres contar está bien. Mientras pues seguía fumando, ¿no? Y ella seguía diciendo: ven, te quiero contar una historia. Yo vivo aquí. ¿Quieres saber mi historia? ¿Viajas en el autobús?, le pregunté yo. Y ella dijo: no, yo vivo aquí, cerca de esta piedra. ¿Quieres venir conmigo? Para ese momento oscurecía y de algún modo me había puesto muy nerviosa y había sentido como un mal presentimiento. Ella solo decía: ¿quieres saber mi historia? Lo repetía varias veces. Te voy a contar una historia. Ven conmigo, te la contaré. Y en ese momento me tomó muy fuerte la muñeca apretándome y casi jalándome. Yo me asusté y en ese momento me tocaron el hombro y grité. Era el ayudante del chofer, que venía a decirme que ya estaba listo el autobús. Cuando grité, la persona con el cuerpo de niña me soltó. Miré al ayudante del chofer y cuando regresé la vista ya no estaba la persona con cuerpo de niña. El ayudante del chofer me preguntaba que si yo estaba bien, que si por qué había gritado. Le pregunté sobre la persona que estaba conmigo a un lado y él me dijo que no, que yo estaba sola y que me vio como si alguien me jalara el brazo. Le platiqué todo al hombre y me dijo que eran duendes del desierto. No debía alejarme porque pasaban cosas extrañas en el desierto y él sí creía en lo sobrenatural. Subimos al autobús y no miré a ninguna persona con cuerpo de niña de pasajero, o sea, que no venía en el autobús. Miré mi muñeca y tenía marcas rojas en donde me apretó para jalarme. El chofer y su ayudante vieron mis marcas y me dijeron que eran duendes del desierto y que son criaturas con maldad. Me asusté y me senté enfrente y no quise ni asomarme por la ventanilla. Fue raro, no sé qué pretendía decirme o hacerme ese ser, pero tuve el presentimiento que no era nada bueno. Desde entonces ya no miro por la ventanilla. Esta historia se llama Los duendes de los dulces. Cuando era pequeño, mi abuela me habló sobre los duendes, no de esas criaturas pequeñas y generalmente amistosas que vemos en los cuentos y en las películas, sino los duendes reales. Ella dice que estas criaturas son las almas de niños muertos, que no fueron bautizados al nacer. Tienen ojos grandes y muy brillantes, que no parecen de este mundo, y sus pies están al revés. De esta manera pueden engañar a las personas cuando las hacen creer que caminan en cierta dirección, ya en realidad se están dirigiendo al lado contrario. Otra característica inconfundible de los duendes es que, a simple vista, tienen rostros angelicales y hermosos. Solo cuando los miras más cerca, revelan su verdadera naturaleza, transformando sus rasgos en los de un demonio. Cuando un niño deja de existir sin haber recibido el bautismo, su alma se queda atrapada en un cuerpo diferente, me dijo mi abuela. Se convierte en duendes y se dedican a robar a otros niños, para llevarlos a lo más profundo del bosque. Nadie sabe qué hacen con ellos, pero usan todo lo que esté a su alcance para lograr secuestrarlos. Juguetes, dulces, canciones. Por eso debes de tener mucho cuidado, mi niño, y no alejarte demasiado cuando salgas de casa. Aquí es donde empieza la parte escalofriante de esta pequeña historia. Yo tenía como 6 años cuando ocurrió. Estaba jugando en el jardín de mi casa, después de conversar con la abuela. Ella preparaba el almuerzo y de vez en cuando me veía por la ventana. De pronto, alguien llamó mi atención susurrando mi nombre. Alcé la mirada y lo vi. Allí, entre los arbustos, un pequeñín me miraba con interés. Tenía un rostro pálido y muy dulce.
aunque había algo extraño en sus ojos negros. Eran demasiado grandes. ¿Quieres venir a jugar conmigo? ¿Quieres? El chiquillo sonrió de una manera que me dio escalofrío. Algo no andaba bien, pero yo no sabía lo que realmente era. Bueno, a ciencia cierta. Si me acompañas, podemos comer dulces. Tengo juguetes nuevos que te pueden gustar. Por una razón extraña, aunque desconfiaba, no pude evitar ponerme de pie y comenzar a andar hacia él. Además, la propuesta sonaba muy tentadora, pero mi intuición no dejaba de advertirme que estaba en peligro. Miré hacia abajo y lo descubrí. Este niño estaba usando zapatos al revés, pues sus pies estaban volteados. Un escalofrío recorrió mi espalda y me quedé paralizado. Cuando levanté los ojos, el duende seguía sonriendo, pero ya no era bello. Su rostro se había convertido en el de una bestia, con la piel arrugada y una expresión grotesca y burlona, que concentraba la más pura maldad. Grité como nunca había gritado en mi vida. Mi abuela salió de inmediato a verme. El duende se había marchado cuando ya llegó. Yo no pude dejar de lloriquear toda la tarde. Mis padres no me creyeron cuando les conté lo que había visto en el jardín. Ni ellos ni nadie. Solo mi abuela lo hizo y pude ver en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Gracias por quedarte hasta este momento en el video. Si te gustó, dale like. Si no, deja en la cajita de comentarios qué te gustaría que mejoremos. Nos encantaría que tuviera interacción con este canal. Así que si tienes una historia de ovnis, fantasmas, energía, conspiraciones o cualquier suceso paranormal, nos los puedes dejar aquí para poder relatarlos. O si deseas relatarlos, te invitamos. Si te gusta o sabes a quién le gustan estos temas, comparte por favor. En el próximo episodio volveré a contar historia de nahuales, esas que a mí me encantan, con ese terror medio psicológico y con un corte más dramático. Si tienes alguna historia que quieres que cuente de nahuales o algo que hayas escuchado sobre ellos, por favor comenta para darle más amplitud a este episodio. Bueno, gracias por quedarte hasta este momento y gracias por ayudarme a llegar a los 100 suscriptores. Gracias y que tengan buena noche. Bye.